Hace 4 años que comenzó la invasión y el cielo sobre Moscú se ha vuelto negro de humo. No es un incendio industrial ni un desastre natural lo que tiñe esa ciudad de ceniza. Son drones ucranianos que han recorrido cientos de kilómetros para golpear la mayor refinería de la capital rusa. Lo que parecía imposible en febrero de 2022 se ha convertido en una realidad cotidiana y devastadora. Europa lo observa con una mezcla de asombro y reconocimiento tardío. Quienes seguían la guerra a través de El País o La Vanguardia recordarán las primeras semanas de incredulidad colectiva. Entonces nadie imaginaba que 4 años después sería Moscú la que ardería. Y sin embargo aquí estamos. La invasión, que debía durar 3 días, lleva ya más de 4 años consumiendo vidas, territorios y certezas. Toda Europa occidental recordará ese momento de conmoción, cuando las columnas blindadas cruzaron la frontera en febrero de 2022. Rusia avanzó con una velocidad que dejó sin palabras a los analistas más experimentados del continente. Desde Bielorrusia hacia Kiev, desde Crimea hacia el sur, desde el este hacia el interior, el mapa se transformaba cada hora. En pocas semanas, Moscú controlaba más territorio ucraniano del que jamás volvería a tener. Parecía el principio del fin de Ucrania como Estado soberano. Pero las apariencias en la guerra raramente sobreviven al contacto con la realidad. Lo que vino después cambió todo. En septiembre de 2022, Ucrania ejecutó una operación que los analistas del CIS clasificarían después entre las más efectivas de la guerra moderna. La contraofensiva de Kharkov fue una sacudida brutal al relato de la invencibilidad rusa. En cuestión de días, las fuerzas ucranianas recuperaron aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de territorio ocupado. El ritmo de avance alcanzó los 7.400 metros diarios, una cifra que conviene recordar porque volverá a aparecer más adelante. Ningún ejército europeo había visto algo así desde décadas. El mito del ejército ruso como máquina imparable se quebró públicamente y sin posibilidad de reparación. 2 meses después, en noviembre de 2022, Ucrania obligó a Rusia a abandonar Jersón, la única capital regional que Moscú había logrado tomar durante toda la invasión. En un solo otoño, Ucrania había borrado meses de conquistas rusas y reescrito las reglas del conflicto. Pero después de ese momento de claridad, la guerra entró en una fase de lenta digestión. Entre enero y septiembre de 2023, Rusia apenas capturó 465 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Para un ejército que había llegado a controlar regiones enteras en semanas, ese número era una humillación estadística. El único trofeo real de ese año fue Bakhmut, una ciudad pequeña del este que costó casi 10 meses de combates y decenas de miles de bajas. Rusia la tomó en mayo de 2023, pero solo después de reducirla a escombros inhabitables. Conquistar ruinas no es una victoria estratégica, aunque así se presente en los noticieros del Kremlin. El coste superaba con creces cualquier beneficio territorial imaginable. El año 2024 marcó lo que sobre el papel parecía un resurgimiento ofensivo ruso. Moscú capturó alrededor de 3.600 kilómetros cuadrados, la cifra más alta desde los primeros meses del conflicto. Pero detrás de ese número se escondía una realidad muy diferente a la de una ofensiva vigorosa. El ritmo real de avance era de apenas 50 metros diarios, lo que convierte cualquier comparación con una blitzkrieg en una ironía cruel. El caso de Pokrovsk, objetivo logístico clave en Donetsk, lo ilustra perfectamente. Rusia avanzó menos de 50 kilómetros en casi 2 años de combates continuos. No era una marea de fuego y acero, sino una marea lenta de hombres y obuses, que avanzaba sobre los cuerpos que ella misma dejaba atrás. Cada kilómetro cuadrado tenía un precio en sangre que ningún comunicado oficial se atrevía a calcular en voz alta. La maquinaria de guerra rusa seguía moviéndose, pero cada vez con mayor esfuerzo y menor resultado. El año 2025 repitió ese patrón de desgaste, sostenido con ganancias modestas. Rusia acumuló unos 4.300 kilómetros cuadrados, pero sin lograr avanzar más de 40 kilómetros en ninguna dirección durante todo el año. Para un país que había prometido una operación relámpago, ese estancamiento geográfico era una condena implícita. Los recursos consumidos para obtener esos resultados habrían paralizado a cualquier otro ejército del mundo. Sin embargo, Moscú seguía empujando, confiando en que la superioridad numérica acabaría por doblar a Ucrania. Era una apuesta que ignoraba deliberadamente cómo estaba cambiando el campo de batalla. Y entonces llegó 2026, y con él, algo que los planificadores rusos no habían contemplado en ningún escenario posible. El avance no se detuvo gradualmente, se derrumbó. En los primeros 4 meses de 2026, el ritmo de conquista rusa cayó a 2,9 kilómetros cuadrados por día.
frente a los 9,76 del mismo periodo del año anterior. Los números no dejaban margen para interpretaciones optimistas desde Moscú. En abril de 2026, Rusia registró una pérdida neta de 116 kilómetros cuadrados, su primer saldo negativo desde la incursión ucraniana en Kursk en agosto de 2024. Entre febrero y mayo de este año, las fuerzas rusas capturaron apenas 164 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. En el mismo periodo del año anterior, esa cifra había sido de 1.151 kilómetros cuadrados. La diferencia no es una fluctuación estacional ni un accidente estadístico. Es una ruptura estructural en la capacidad ofensiva rusa que los datos confirman con una claridad incómoda. Algo fundamental había cambiado en el campo de batalla. Existe un ritmo estacional en esta guerra que los comandantes rusos conocen bien y en el que confían cada año. El invierno y el deshielo de primavera frenan los avances, pero mayo suele traer consigo un resurgimiento de la actividad ofensiva. En 2026, ese resurgimiento esperado nunca llegó. Junio avanzó sin que se registraran movimientos significativos en ningún sector del frente. El motor estacional que debía relanzar la ofensiva rusa no arrancó, y el barro ya no era la excusa válida. Había algo nuevo en el campo de batalla que convertía cada intento de avance en una operación de alto riesgo y bajo rendimiento. Los comandantes rusos seguían enviando pequeños grupos de soldados a explorar las líneas ucranianas, buscando grietas, unidades agotadas, puntos débiles. Pero esos hombres ahora se adentraban en un espacio saturado de una tecnología que había cambiado las reglas del combate terrestre. La razón no era el barro ni el frío, era otra cosa completamente distinta. ¿Qué había transformado el campo de batalla hasta hacer inviable la táctica que durante años había dado a Rusia sus lentas pero constantes ganancias? La respuesta no estaba en nuevas armas occidentales ni en refuerzos de tropas ucranianas. Estaba en el aire, literalmente. Cuadricópteros sobrevolando posiciones, drones de fibra óptica deslizándose entre los árboles, sistemas de reconocimiento transmitiendo coordenadas en tiempo real. Lo que antes era un asalto de infantería calculado, se había convertido en una sentencia de muerte ejecutada escuadra por escuadra. La aritmética brutal era esta: la misma táctica que antes entregaba avances lentos pero constantes, ahora entregaba principalmente bajas. No era una crisis momentánea ni un problema de un sector del frente. Era una transformación sistémica que afectaba a toda la línea de contacto. Y la razón de esa transformación tenía un nombre preciso: los drones. Los drones no aparecieron de la nada en el campo de batalla ucraniano como una solución improvisada ante la escasez. Fueron el resultado de una decisión estratégica tomada cuando quedó claro que la guerra sería larga y tecnológica. En 2022, Ucrania producía entre 3.000 y 5.000 unidades anuales de drones FPV, según datos del Instituto KSE. En 2025, esa cifra había alcanzado los 3 millones de unidades fabricadas en un solo año calendario. A principios de 2026, la capacidad instalada superaba los 8 millones de drones anuales, una escala que resulta difícil de visualizar en términos concretos. Para entender lo que eso significa, basta con una comparación. Por cada persona en edad laboral, Ucrania produce entre 6 y 9 veces más drones que Rusia. No es una ventaja marginal ni una estadística de laboratorio que desaparece en el campo real. Es una diferencia que se mide en escuadrones rusos que no regresan de sus misiones de exploración. La transformación no se limitó a los números de producción, sino que alcanzó también la economía de la defensa aérea ucraniana. Durante meses, Ucrania se vio obligada a usar misiles Patriot, que cuestan varios millones de dólares cada uno, para derribar drones baratos lanzados desde territorio ruso. Esa asimetría de costes era insostenible a cualquier escala y representaba una sangría financiera difícil de compensar con ayuda exterior. La respuesta ucraniana fue desarrollar su propio interceptor de drones, conocido como Sting, con un coste aproximado de $2.000 por unidad. A principios de 2026, las empresas ucranianas producían hasta 1.000 de estos interceptores cada día sin interrupción. La lógica era tan simple como devastadora. Si el enemigo ataca con tecnología barata, la respuesta debe ser igualmente barata pero más inteligente. Ucrania no copió la estrategia rusa de saturación masiva, sino que desarrolló una respuesta propia y más sofisticada. Esa diferencia de enfoque explica por qué una economía más pequeña está superando industrialmente a una potencia nuclear. Pero el verdadero poder de la estrategia de drones ucraniana no reside únicamente en el campo de batalla inmediato frente a las trincheras rusas. La clave está en lo que los planificadores ucranianos llaman la zona media,
un radio de aproximadamente 150 kilómetros más allá de la línea de contacto. En esa franja de territorio ruso, se concentran todos los elementos que mantienen vivo el esfuerzo bélico de Moscú: depósitos de combustible, columnas de suministros, centros de munición y nodos logísticos críticos. Golpear ahí no produce titulares tan espectaculares como atacar Moscú, pero produce algo más valioso: un peaje constante y agotador sobre cada movimiento ruso. Ningún convoy puede moverse con certeza, ningún depósito permanece seguro durante semanas seguidas. El ejemplo más claro de esta estrategia es el corredor terrestre hacia Crimea, esa franja de tierra que Rusia usa para abastecer la península que anexionó en 2014. Desde mayo, cientos de drones ucranianos de distintos tipos han convertido la autopista R-280 en un corredor bajo fuego permanente. Las consecuencias logísticas de esa presión sostenida sobre la R-280 son visibles y cuantificables en el comportamiento del ejército ruso. Los camiones de suministros ya no circulan por la autopista principal a velocidad normal como lo hacían antes. Las unidades logísticas rusas han tenido que fragmentar sus convoyes en vehículos más pequeños y menos visibles para los sistemas de reconocimiento. Muchos han optado por rutas secundarias a través de pueblos y caminos rurales, multiplicando los tiempos de transporte y el desgaste mecánico. Artem Bielienkov, comandante de la 4012ª Brigada de Drones Némesis, describió el efecto de estas operaciones como doloroso para la maquinaria militar rusa. Y tiene razón en algo que va más allá del adjetivo elegido. El daño más peligroso no es el golpe único y devastador, sino la presión acumulada que no cesa. Cada litro de combustible que llega tarde, cada caja de munición que no llega, cada reparación que se demora semanas, debilita la capacidad ofensiva rusa de manera silenciosa pero irreversible. La guerra de desgaste que Putin creyó que favorecía a Rusia por su superioridad numérica ha cambiado de bando. Ahora es Ucrania quien aplica ese desgaste con mayor precisión y menor coste humano. Rusia no ignoró el desafío tecnológico que representaban los drones ucranianos, y su respuesta fue crear su propia unidad de élite conocida como Rubicon. Durante un tiempo, esa unidad acumuló una reputación temible en ciertos sectores del frente donde operaba con eficacia real. Pero cuando Moscú intentó escalar ese modelo para replicar lo que Ucrania estaba haciendo a nivel sistémico, el experimento comenzó a desmoronarse desde dentro. Duplicar el número de operadores significaba bajar los requisitos de entrada y reducir drásticamente el tiempo de entrenamiento por persona. Rubicon empezó a competir con el frente convencional por los mismos reclutas, debilitando ambos flancos simultáneamente sin fortalecer ninguno de los dos. El resultado fue una unidad más grande en número, pero menos efectiva en capacidad real de combate. Rusia intentó copiar la forma sin entender la sustancia, que es el error clásico de quien llega tarde a una revolución tecnológica. Mientras tanto, la brecha entre ambos ejércitos en el dominio de los sistemas no tripulados seguía ensanchándose cada mes. El problema de Rubicon no era un accidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad más profunda en el sistema industrial y militar ruso. 4 años de gasto de guerra han empujado la economía rusa a niveles de pleno empleo que suenan positivos hasta que se examina lo que significan para una maquinaria bélica que necesita trabajadores especializados. Cuando prácticamente todo el mundo tiene empleo, atraer ingenieros y técnicos cualificados hacia la producción de drones se convierte en una competencia brutal y costosa. Un informe de Reuters publicado en febrero señalaba que Rusia necesitaba más de 2.3 millones de trabajadores adicionales para cubrir sus necesidades productivas actuales. El país destina el 40% de su presupuesto público a gastos militares y de defensa nacional, una proporción que no se veía desde los tiempos soviéticos. A pesar de ese esfuerzo fiscal sin precedentes, la producción industrial militar ha llegado a un techo que no puede elevar rápidamente. Fuera de los drones y las armas de largo alcance, donde se concentran los recursos prioritarios, la producción ha quedado estancada. El dinero está, pero los trabajadores capaces de convertirlo en capacidad bélica real escasean de manera estructural. Ese contexto de crisis industrial y humana es el telón de fondo ante el que hay que situar lo que ocurrió en el Kremlin durante las primeras semanas de junio. Putin se reunió con un grupo de militares en el marco de una festividad nacional y lo que debía ser un acto de celebración se convirtió en algo revelador. Los soldados presentes insistieron repetidamente en la misma pregunta: ¿cuándo tendría Rusia su propia respuesta al sistema Starlink que Ucrania usa para guiar sus drones a lo largo del frente? Putin respondió que Rusia ya había desarrollado su alternativa, el sistema Razvedь,
y que solo necesitaba tiempo para desplegarse completamente. Lo que no dijo con la misma claridad es que en ese momento solo había 16 satélites lanzados y que las estimaciones más optimistas situaban la cobertura completa del sistema en el año 2030. 4 años más de guerra con Ucrania usando Starlink a plena capacidad mientras Rusia espera que su alternativa madure. En lugar de responder a la pregunta con datos concretos, Putin derivó hacia una larga queja sobre la coalición de la OTAN que se oponía a Rusia, con referencias a Napoleón y Hitler que sonaban más a consuelo histórico que a estrategia. Es el sonido de un liderazgo que ha agotado las respuestas reales y busca refugio en los mitos del pasado. Ucrania, mientras tanto, ha decidido llevar la guerra al corazón económico de Rusia con una precisión que va mucho más allá de los golpes simbólicos a Moscú. Según una evaluación del New York Times publicada en abril de 2026, los ataques ucranianos han eliminado aproximadamente el 20% de la capacidad de refinado de petróleo rusa desde principios de 2024. Las plantas afectadas tienen una capacidad combinada superior a 83 millones de toneladas anuales, lo que representa alrededor de una cuarta parte del total nacional, más del 30% de la producción de gasolina rusa y cerca del 25% del diésel han quedado comprometidos por estos ataques sostenidos. Solo en abril se registraron 21 ataques ucranianos contra refinerías, terminales, barcos y estaciones de oleoducto, el mayor número mensual desde diciembre. La producción rusa de petróleo cayó entre 300.000 y 400.000 barriles diarios respecto al primer trimestre, el descenso mensual más pronunciado en aproximadamente 6 años. Ucrania ha aprendido a apuntar a los cuellos de botella más difíciles de reparar, como los hidrocraqueadores, donde la capacidad fuera de servicio alcanzó los 250.000 barriles diarios frente a los 50 o 60.000 del año anterior. Las piezas de repuesto necesitan meses de plazo de entrega gracias a las sanciones occidentales, y ese tiempo trabaja en contra de Moscú cada día que pasa. El momento más revelador de todo este proceso llegó en junio, cuando el propio Ministerio de Energía ruso admitió por primera vez que los ataques enemigos habían causado complicaciones en el suministro, mientras Putin reconocía simultáneamente que Rusia necesitaba mejores defensas aéreas. Cuando el Kremlin admite el daño en voz alta, la magnitud real de ese daño suele ser considerablemente mayor. Las dos columnas sobre las que Putin construyó su estrategia de guerra han sido derribadas. La superioridad numérica en hombres ha perdido su valor decisivo porque los drones han cambiado la ecuación del combate terrestre y la seguridad del territorio profundo ruso ha desaparecido porque los drones ucranianos alcanzan refinerías en Moscú. Rusia recluta 71.216 soldados en el primer trimestre de 2026, frente a los 89.601 del mismo periodo del año anterior, mientras pierde hombres más rápido de lo que puede reemplazarlos. El avance en el frente se ha derrumbado a una fracción del ritmo del año pasado, la industria de defensa ha tocado un techo que no puede elevar rápidamente, y el liderazgo político sigue insistiendo en que todo está bajo control mientras pide respuestas que no tiene. Rusia puede seguir bombardeando ciudades ucranianas y avanzar milímetro a milímetro en el Donbass a un precio terrible en vidas, pero está gastando su fuerza para sostener una posición que se deteriora cada mes, mientras la lógica fundamental de esta guerra se ha reescrito de manera irreversible, y esa reescritura no tiene marcha atrás.